Y como todos los viernes después del mediodía, ya estamos en salidas de emergencia. Hoy no es viernes, hoy no estamos grabando en viernes, estamos grabando el jueves 11 de septiembre, un día antes, pero eso se debe a la presencia de Fernando Bejarano, quien es parte de la RAPAM. Se me están escurriendo las siglas de la RAPAM. Fernando, si me pudieras ayudar a decir que la RAPAM, te lo agradecería mucho. Sí, buenas noches. Un saludo a ustedes y al auditorio. La RAPAM es la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Eso mismo. Y justamente tenemos la presencia de Fernando Bejarano esta noche, porque la semana pasada se anunció con bombo y platillo la prohibición de unas treinta y tantas moléculas que no estaban prohibidas, que estaban prohibidas en todo el mundo, menos en México, y nos quedan varias dudas al respecto. Como todas las semanas, nos acompaña Andrés Cayman y Omar Arellano. Mayuri González se excusó de no haber podido estar ahora a esta hora por algunos compromisos laborales y pues bueno, estamos acá. Entonces, Fernando, si quisieras irnos contando, ir abriendo un poco de pues cómo encuadrar esta prohibición, ¿no? Se ha dicho mucho en que es un logro de varias organizaciones. Yo cuando vi eso en Twitter dije, no es cierto, aquí está el comunicado de la RAPAM que dice que falta mucho trabajo, ¿no? Entonces, puede que sea una decisión que se celebra, pero faltan como otras 170 moléculas peligrosas que deberían prohibirse. Entonces, rápidamente, ¿qué son estas moléculas peligrosas y por qué falta tanto? ¿Por qué se deberían de prohibir muchas más de ellas? Sí, bueno, efectivamente en la mañanera aparece el titular de la Secretaría de la SADER, el doctor Verdegué, anunciando que en los próximos días, que finalmente fue el 4 de septiembre, se publica un decreto donde se prohíben 35 plaguicidas. Y se, se dice que esto es un paso histórico y además se anuncia que va a haber que va a haber prohibiciones futuras el año que entra y probablemente en 2 años dentro de una estrategia nacional de reducción y uso adecuado de plaguicidas y que algunos de ellos pues van a tener una venta restringida. Entonces se presentan algunos ejemplos y efectivamente se dice que esto pues es un paso histórico. En nuestra opinión, pues es un avance muy limitado, es insuficiente, aunque abre la posibilidad de que esto permita un cambio de rumbo, siempre y cuando pues se amplíen los procesos de participación, dado que realmente las 35 moléculas tienen ya permisos cancelados en su mayoría. Eh, al- eh, lo que, lo que se hace es el proceso por el cual se seleccionó las 35 que liderado por SADER, pues fue básicamente en acuerdo con la industria. Entonces, es un decreto que no querían que se repitiera la judicialización y el conflicto que sucedió con los decretos anteriores en el caso de glifosato y que permitiera mantener un diálogo con la iniciativa privada, eh, con la expectativa de poder prohibir futuras. El- entonces, realmente fue el principal interlocutor, la propia industria. A la industria realmente no le afecta sus intereses comerciales. En todo caso, de estas 35 nosotros eh, decimos que faltan 200 plaguicidas altamente peligrosos todavía por prohibir. Nosotros habíamos sacado un informe elaborado junto con investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, la doctora, dos expertas toxicólogas de la Universidad Autónoma de Nayarit, y de las 210 que habíamos identificado, faltan 200. En realidad, estas 210 o 200 que faltan significan que todavía tienen algún registro autorizado por COFEPRIS, es decir, una molécula, un ingrediente activo formulado con otros compuestos representa un plaguicida. La COFEPRIS tiene que dar un registro, una autorización sanitaria específica para cada
molécula en distintas formulaciones para distintos cultivos. Entonces, si en algún y en un portal que tiene Cofepris, si alguna vez está autorizado, alguno tenía autorizado, entraba en la lista y puedo explicar más adelante por qué, cuáles son los criterios que se elaboraron para esta lista y algunos ejemplos de los que no se incluyen. Pero definitivamente es un paso muy limitado. eh, en su mayoría las decisiones principales ya se habían tomado con Andrés Manuel López Obrador. Les puedo explicar en detalle por qué, aunque abre la puerta para que haya un futuro que permita un cambio de rumbo, pero eso está todavía dependiendo de cómo avanza el proceso de elaboración de esa estrategia y el acompañamiento de otras medidas regulatorias que podemos explicar en el programa. Ya había encontrado yo una musiquita que no era como tan disruptiva y ya no la encuentro, pero ahorita la vuelvo a poner si me dan chance. Ahora, creo que hay unas cuestiones importantes que mencionas, Fernando, que como estas partes de solo se premian los intereses de las industrias. Por ejemplo, no se prohibió el tan controvertido glifosato, ¿no? No está dentro de esta lista. Y debo yo disculparme con las personas que nos están viendo y escuchando porque no me paré a decir que eran moléculas que se usan para la agroindustria, ¿no? Conocidas como agrotóxicos o como plaguicidas que ayudan a cultivar ciertos tipos de semillas, normalmente vendidas por grandes oligopolios, conocidas normalmente como transgénicos. Pero bueno, de estos, en el comunicado de la RAPAM, sí, dígame, díganos, Fernando. Y ves que hay que aclarar muchas, muchas cosas. A ver, vamos por partes. Si me permite, Omar, Andrés, un plaguicida Adelante, adelante. son sustancias químicas de síntesis, o sea, producidas en laboratorio a una escala industrial, se usan para matar organismos vivos que provocan que no las queremos en el cultivo y que consideramos plagas, sobre todo en un tipo de agricultura donde en monocultivos pueden matar insectos y los denominamos insecticidas, pueden matar plantas no deseadas y los denominamos herbicidas, hongos, etcétera. O sea, pero todos en conjunto les denominamos plaguicidas de síntesis, porque son productos químicos diseñados para causar algún daño. Y se pretende que la manera como se aplican por las dosis pues representan realmente no un daño significativo. Podemos hablar cómo es que se evalúan y obtienen el registro y cómo es que obtiene. Pero estamos hablando de control de plagas y enfermedades en este nombre genérico que pueden ir acompañadas de semillas en su híbridas, nativas o transgénicas. Aquí el tema es que las transnacionales, el mercado está dividido en dos tipos de empresas, las que conservan la patente, la inmensa mayoría que está en el mercado perdieron la patente, por eso hay muchos competidores, y la estrategia de las transnacionales es ligarlo, aunque perdieran la patente, a nuevos paquetes tecnológicos de semillas que ellas pueden controlar, sean híbridas o transgénicas. Ese es un poco cómo funcionan las reglas del mercado, ¿no? Gracias. Eso, bueno, muchísimas gracias, Fernando. No habría podido yo enunciarlo de forma tan específica y tan correcta, tan seguido. Pero un poco de las críticas que se dan a esta decisión presidencial es que no son moléculas nuevas, ¿no? Digamos que no se está atacando a la vanguardia del mercado que rige la agricultura en México y en el mundo. Entonces, Andrés, creo que tú nos querías hablar un poco de esa cuestión, ¿no? De que no son, digamos que no estamos prohibiendo lo nuevo, sino cosas que debieron de haber prohibido hace, ¿qué? Como 100 años, algo así, más o menos. No, tal vez 100 años no, pero porque todavía no se tenía formalmente el conocimiento. A mí lo que me interesa es como resaltar un poquito lo que acaba de comentar Fernando, ¿no? No son moléculas recientes, que su prohibición sea reciente. Y creo que el público, cuando mencione al reactivo, la molécula que voy a mencionar, la va a reconocer. Es el famoso DDT. ¿No? Que, por ejemplo, en el documento establece el gobierno que la prohíbe. En realidad, el DDT pues, fue descubierto en 1870 y pico por un investigador suizo que trabajaba para la empresa Heavy, que hoy es Novartis.
y que luego en los años 30 se le descubre, se redescubre, pero en realidad se descubre su funcionamiento, que sirve como un muy buen insecticida. Entonces, para los años 40 del siglo pasado empieza a verse su utilidad en, por ejemplo, para matar mosquitos contra la malaria. O sea, el primer argumento es usarlo para beneficio de la salud humana, pero inmediatamente también se le ve un uso para los cultivos, para los monocultivos agrícolas que tienen plagas, tienen exceso de insectos porque son monocultivos y entonces se empieza a aplicar eso. Es muy interesante porque aquí tenemos que volver a mencionar a Rachel Carson. Rachel Carson presenta la evidencia científica demostrando que el DDT causa daños a la salud, causa daños al ambiente, o sea, causa daños directos e indirectos a los seres humanos y empieza toda una especie de pelea. Hay un investigador muy famoso, Tom Hughes, que se convierte en enemigo directo de Carson, diciendo que es pseudocientífica, que bla, 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 bla. Y entonces, para 1972, se logra prohibir el DDT. O sea, la agroindustria pierde, por decirlo de alguna manera, la batalla y el DDT queda prohibido en los Estados Unidos. Y ahí empieza como todo un cambio estructural. Entonces, estamos hablando de hace más de 50 años que se reconoce que el DDT es dañino y curiosamente en México se sigue usando. Porque también lo que sucede es que la OMS, por ejemplo, lo sigue recomendando como un mecanismo de prevención contra la malaria, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos discursos contradictorios, además de pues, la fuerza económica que tienen las empresas, las grandes empresas, eh, encontramos esta aparente utilidad, ¿no? Y que nos da una ilusión de poder erradicar las plagas y las enfermedades, que eso hablaré más adelante. Y ahora yo como callo el relojito, aquí está. Ujú. Ya, ahí estamos. Pues eso, o sea, a mí lo que me sorprende es esta cuestión, ¿no? De que son moléculas o sustancias que se han prohibido alrededor del mundo y que en México no son todo por seguir como una lógica comercial, ¿no? Que es de esta de la que ya hemos hablado, de los monocultivos, que surgió con la Revolución Verde y que tenía la intención de acabar con el hambre en el mundo, pero eso no pasó. Y a pesar de que eso no pasó, seguimos lidiando con los estragos que nos dejaron este tipo de industrias y de políticas. ¿O cómo ves tú, Omar? Sí, gracias Arturo. Pues bueno, una cosa también importante que hay que recordar es que hay una gama amplia de plaguicidas que se utilizan, pero los que son altamente peligrosos tienen diferentes criterios, tienen 5 criterios que se cumplen. Y esto es algo muy importante porque no solamente son plaguicidas que afectan el medio ambiente, sino que están ligados directamente con problemas en la salud de los jornaleros, campesinos e incluso personas que consumimos los alimentos que tienen residuos de estos compuestos químicos. Entonces hay sustancias químicas que son tóxicas agudas, es decir, en exposición de unas cuantas horas te causa un daño de efectos crónicos a largo plazo, o sea, son exposiciones a largo plazo que eventualmente puedes desarrollar algún tipo de enfermedad. Claro, los tóxicos ambientales. Y dentro de el marco regulatorio internacional se han creado varios convenios, pero uno de los más importantes es el convenio de Estocolmo. Y ahí los primeros que se identificaron fueron la docena sucia, pero ahí está el DDT, el lindano, endosulfán, paraquat, varias moléculas que a pesar de que México ha suscrito ese convenio, mm, pues no ha hecho realmente una política que atienda y que retire estas moléculas. Se ha tardado. Em, Esto que presentó el secretario de Agricultura
que dice que es un trabajo de la Secretaría de Salud, Agricultura, Semarnat, ¿no? O sea, de todo el gobierno federal, por así decirlo, pues también es un poco desconocimiento de que desde 2008 hay investigación científica que muestra los niveles de contaminación que hay en el estado de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, etcétera. De hecho, en 2017, por ejemplo, en Sinaloa presentamos un estudio en donde en el Golfo de California, en las lagunas costeras, en los ríos en Sinaloa, hay compuestos como el diacinón, disulfotón, metilparatión, clorpirifos, benbifos. O sea, los plaguicidas que se aplican en el campo terminan arrastrados no solamente contaminan el suelo, matan a los organismos, sino que se arrastran a los cuerpos de agua, se volatilizan y pueden también estar viajando por todos lados. Y eso es uno de los aspectos que a mí me parece que también se omite en el decreto. Muchas de estas moléculas son bioacumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que están en el ambiente, son absorbidos por las especies, se acumulan en ácidos grasos y se pueden biomagnificar su concentración a través de la red trófica o la cadena alimentaria, como lo quieran llamar. Son persistentes. Hay moléculas que pueden durar hasta 20 años como estructura en el ambiente. Y por el otro lado también, por ejemplo, hay moléculas que cuando son transformadas se hacen más tóxicas. Por ejemplo, el metilparatión puede ser la molécula transformada, o sea, metabolizada por los organismos, se hace 1000 veces más tóxica que la molécula parental que está, por ejemplo, en la botella, ¿no? Del paratión metílico o metilparatión. Y bueno, en la siguiente intervención voy a también abordar sobre los accidentes industriales de las plantas que producen los plaguicidas en México y que también es algo que tenemos que recordar, ¿no? Eso, justo antes de que empezáramos a dar la ronda, Fernando nos daba como las pistas. Ahorita ya hablabas tú, Omar, de los criterios que se usan como para decir cuáles son los que son dañinos y cuáles los que no son tan dañinos. Ujú. Pero pareciera que esos criterios no permearon mucho en la COFEPRIS de hace unos 15 o 20 años en México, en la cual se le estaba dando como carta ancha a todos este tipo de sustancias, según tengo entendido, pero Fernando, tú nos podrías explicar mucho mejor, pues, cómo fue la historia de aprobación de estos, ¿no? Y cuál fue la Sí, lógica de por qué fuimos aceptando que en México usáramos estas, pues yo les digo agrotóxicos, pero estos venenos, ¿no? Para el campo y para hacer sí, una cosa productiva. Bueno, sí, efectivamente son venenos agrotóxicos cuando se aplican en la agricultura, son venenos. Em, Solo para precisar algunas cosas, el DDT ya no se podría, el DDT estaba solamente autorizado en un uso restringido solo para la Secretaría de Salud en 2016, pero ya la Secretaría de Salud ya ni siquiera había cancelado oficialmente. Entonces, el DDT en realidad, si se usa de manera ilegal, pero nadie lo usa legalmente, no tiene un registro sanitario, quiere decir una autorización sanitaria. ¿Por qué se usa de manera ilegal? Porque aunque se prohibió o canceló, México suscribió el Convenio de Estocolmo desde hace muchos años, pues no hay una campaña informativa y al parecer tampoco está claro que la haya, es otra deficiencia de lo que se anuncia, no hay una campaña informativa de los pocos que se puedan todavía usar o se usen de manera ilegal, una campaña informativa masiva que le informe a la población, a los productores, por qué se retiró del mercado y a las penas a las que corren si se usan. Entonces, en realidad, repito, el DDT ya se había prohibido desde hace tiempo, otros no se podían importar por el decreto de Andrés Manuel López Obrador, 13 de ellos en 2020. Aunque técnicamente, digamos, el decreto viene a reforzar jurídicamente decisiones fuertes que ya se habían tomado en secciones anteriores, añade 10 moléculas más, en nuestra opinión, que ya tenían en algún momento algún tipo de registro autorizado. El problema que tenemos en México es que la única información pública es este portal donde uno
consulta el nombre de la molécula, el nombre del cultivo o el nombre del comercial del plaguicida y aparecen cuáles son los productos autorizados. Pero no hay un registro público de control del uso. El catálogo oficial de plaguicidas que compila todos los plaguicidas en un solo documento, que compile todos los plaguicidas autorizados, no se actualiza desde 2016 y no hay un conocimiento público para saber cuánto se usa, dónde se usa y qué se usa. Y eso es importante porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recomendado para plaguicidas de alta peligrosidad que hubiera programas sectoriales de prohibición y reducción progresiva de plaguicidas elaborados, tendrían que estar elaborados en este programa sectorial por SADER, por COFEPRIS y Semarnat. Esa recomendación se hizo eh, y se aceptó a inicios del gobierno de López Obrador junto con otras, pero esta recomendación central aún queda pendiente y es precisamente una de las fallas de esta estrategia de reducción de uso. No realmente no cumple con esta recomendación, no hay objetivos y estrategias claras, no hay forma todavía de saber cómo van a ser medibles, monitoreables y cómo la población, la ciudadanía, las comunidades, los trabajadores, consumidores pueden acompañar estas metas de reducción. Entonces, una estrategia que se anuncia eh, en esto, entonces, es importante que se abran canales de participación para que las decisiones sean tomadas de manera más transparente y además realmente con un proceso de consulta con los grupos académicos que están con la evidencia científica. Los pronunciamientos de la red de toxicología de plaguicidas que agrupa a 100 toxicólogos y toxicólogas en varias universidades es muy claro, junto con la red de especies de evaluación de salud planetaria en escenarios endémicos emergentes realmente toda la gente que está metida en el tema de plaguicidas, pienso que se sintió muy decepcionada por la lista de estas 35. Sin embargo, bueno, es importante que se anuncie que va a haber esa estrategia, pero hay que pues tener los canales de participación adecuada para que esto no sea solamente, pues de nuevo, una inconsistencia en las promesas que tenemos depositadas de cambio y de protección a la salud que promete pues todo este nuevo régimen de la 4T, que ha hecho cosas muy buenas en muchos otros aspectos. Se ha ido avanzando en algunos aspectos, pero se ha ido retrocediendo en otros. Hay quienes decían que cuando llegó Julio Verdegué a la Secretaría de Agricultura, la cuestión fue de arrebatarse las oficinas y ya no digamos otras cosas, ¿no? Que estuvo dura, pues, el cambio, porque en este cambio se perdieron algunos temas específicos, como el programa este que traían, que empezó como el GISAMAC, el Grupo Interinstitucional de Salud y Alimentación y Medio Ambiente, algo así se llamaba, ¿no? Que después se cambió como a un grupo más formado por ley, pero que ahora ya nadie lo recuerda, ¿no? Y que ya nadie está hablando de estos temas, de cómo está encadenado los químicos que usamos para cultivar lo que comemos y los espacios en los cuales se nos provee alimentación, ¿no? Los mercados, los supermercados, las tiendas en donde se nos ofrecen productos que se benefician de un sistema previo. Y creo que esa es precisamente luego la cuestión por la que nos queda tan inasible el tema de 35 agrotóxicos prohibidos, porque no alcanzamos a conectar las ideas entre que eso que están prohibiendo es algo que llega a lo que nos comemos y que es parte de un sistema económico mucho más amplio. O como ves tú, Andrés, ¿no? O sea, por qué no es noticia que se prohíban y por qué no es noticia que se deberían de prohibir más? Bueno, yo creo que no es noticia porque los medios no lo difunden tanto, ¿no? Este, ese creo que es el principal punto. Si los medios difundieran, entonces la gente se estaría cuestionando y estaría preguntándose. Yo por eso puse el ejemplo del DDT, eh, porque si a pesar de que está prohibido y su uso es ilegal, se sigue usando y son las contradicciones que se van presentando. Yo creo que lo que va a ocurrir, o sea, esperemos que desde el gobierno se olvide esa estrategia o ese modelo que es el modelo de erradicación,
¿no? Un modelo que está visto más desde, o está enfocado desde una perspectiva de guerra, en donde se trata de eliminar a los vectores que nosotros, a los seres vivos que nosotros consideramos que son dañinos, y más enfocarse hacia un modelo de control, ¿no? De hecho, antes de los 40 en México, antes de que se aplicara el DDT, por ejemplo, y otros insecticidas, los modelos eran modelos de control, que significaba cambiar las condiciones de vida de la gente, mejorar la vivienda, mejorar condiciones de agua, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se sustituyó por este modelo de erradicación que significa echar las sustancias y decir, oh, ¿no? Es una bala mágica. Eh, y lo mismo pasa con la agricultura, ¿no? Teníamos prácticas agrícolas propias y las fuimos importando, y eso es un producto de la Revolución Verde, propiamente, es importar técnicas que a lo mejor sí son muy eficientes en otras zonas del mundo, pero que no son eficientes en México, donde, por ejemplo, tenemos estrés hídrico, entonces condiciones de estrés hídrico. Y entonces eso creo que tiene que ser como una meta de los futuros gobiernos, en términos de que repensar a partir de nuestro propio entorno y no importar supuestos condiciones exitosas que nos van a llevar al progreso. Voy cerrando, por ejemplo, el usar el DDT en los años 50 era un sinónimo de que vean como México sí va hacia el progreso. O el desarrollo de, nunca he sabido muy bien cómo pronunciarlo, pero Norman Borlaug, que es el padre de la Revolución Verde y que trabajó mucho en México, pero que al fin y al cabo lo que desarrolló, por ejemplo, son plantas muy productivas, pero con muy baja calidad nutricional. Entonces, yo pienso que en eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Saber que los tóxicos, los agrotóxicos, los insecticidas, como queramos llamarle, son veneno y hacen daño a la población y que se van acumulando en el ambiente, en las personas, etcétera, etcétera, y que existen otras estrategias y existían otras estrategias, ¿no? Productivas. Eso mero. Am, Ahora, antes de dar la vuelta, Omar nos iba a hablar de las estrategias, más bien de los riesgos, ¿no? Y de los peligros que se desencadenan cuando usamos estas cosas y de las cuestiones que ya han pasado en estos casos, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de demandas millonarias en contra de Bayer, ¿no? De Bayer Monsanto por el uso de glifosato, porque a pesar de que en los tambos estos dice la manera correcta en la que debe usarse, pues luego esto no siempre pasa, ¿no? Y luego uno acaba contaminándose y no solo contaminándose a uno mismo, sino contaminando fuentes de agua y teniendo cuestiones bastante duras del ambiente. No sé si era más o menos eso por donde ibas a ir, Omar, o qué otros Sí, peligros tenemos ahí al usar estos agrotóxicos venenosos que ya comentábamos. sí, sí. Bueno, lo que yo quería comentar era precisamente que el uso de sustancias químicas sintéticas suponen diferentes riesgos, por el riesgo de exposición, de contaminación en el ambiente, y por eso se requiere de pues, un marco regulatorio, prácticas adecuadas. Muchas veces dicen los productores, bueno, es que no utilizan bien las etiquetas, ¿no? Y se ha hecho, se ha implementado, por ejemplo, un sistema de coloración de etiquetas para decir, ah, estos son peligrosos porque son rojitos y estos son verdes y no son peligrosos. Pero tampoco es algo que realmente nos asegure que no hay un riesgo. También tenemos plaguicidas que utilizamos en casa, y algunas de estas plaguicidas tienen principios activos que han resultado ser tóxicos y peligrosos, como el Propoxur, que tiene efectos en el ADN y causa daño genético.
Pero yo quería también recordar algunos de los accidentes que han ocurrido en almacenes o en industrias que elaboran ingredientes activos para producir estos plaguicidas. Y uno de los casos más recordados es el caso de Anaversa en Veracruz, que es una planta de agroquímicos que explota y afectó a más. Bueno, de hecho, estaba yo revisando algunos de los antecedentes y se asocia esa explosión y posterior exposición a un daño fatal de 1.500 personas. Pero también tuvimos accidentes en el año 2000 en la planta de Tecmen en Salamanca. En 2010 ocurrió el accidente bueno, tuvimos un accidente en Atitalaque, en Hidalgo, en 2013, en Izúcar de Matamoros, en Puebla, en 2010. Hubo un accidente también en Clorados 3 en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos. Entonces, el, el uso, el almacén, la producción de estas sustancias químicas siempre ha representado un riesgo en su manejo, en su transportación. Y cuando hablamos de grandes extensiones de monocultivos, pues tenemos que considerar que estamos hablando también de grandes volúmenes de agroquímicos. Por ejemplo, se sabe que más o menos para una hectárea de maíz se utilizan este, 3.000, 5.000, digo, 3 litros, 5 litros creo que era del glifosato, el que hice alguna vez la cuenta, pero en general hay productos que utilizan más de 20 plaguicidas al mismo tiempo. Cuando hablamos de jitomate, limón, papaya, aguacate mismo, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que ir considerando y realmente teniendo conciencia de a lo que hemos llevado a la producción de los alimentos, ¿no? Si bien es cierto, algunos insecticidas se utilizan para el control de vectores como serían los que producen el dengue, ¿no? Los mosquitos que transmiten dengue, malaria y otras, chikungunya, por ejemplo. Em, pues bueno, hay políticas que ante una situación de emergencia pues aplican insecticidas sin considerar a veces los impactos a largo plazo. Entonces, la política a veces preventiva es la que no se atiende mucho o hay que trabajar mucho más, ¿no? Más que solamente utilizar los plaguicidas como si fueran medicamentos. De hecho, cuando hacemos recorridos en el campo, ¿no? Les dicen es que estamos medicando al suelo o medicando a la planta, ¿no? Entonces, esa concepción hay que irla cambiando. La idea de que con medicina se cura todo, ¿no? Hasta la depresión Sí. y los malestares psicológicos en vez de crear pensamientos más de comunidad, ¿no? Y de inclusión. A veces podría pensar. Justamente esto me hace pensar un poco de la idea con las que nos dejó Fernando colgados un poquito antes, que es la idea de cómo reducimos el uso de esto, ¿no? Y recuerdo mucho una nota que salió durante la semana. No sé si fue después de la semana pasada, me parece justo después del anuncio de la prohibición de estos 35, de estas 35 moléculas, en la cual se decía la SADER sí va a prohibir el glifosato, pero hasta que se encuentre una alternativa. Y uno dice, uchas, pues es que en eso se nos fue el sexenio pasado y a pesar de que se presentaron varias alternativas, ninguna fue reconocida como igual de eficaz que el glifosato para usarse con plantas transgénicas. Pues no, porque digamos que está hecha como a la medida, ¿no? Y que no aceptaría otro tipo de cuestiones. Y creo que ahí la cuestión es pensar en otras maneras de producción y decir, bueno, sabemos que los monocultivos no son la opción, entonces, ¿por qué nos vamos? Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en estas opciones, doctor Fernando Bejarano? ¿O por qué? Ajá, pues eso. Bueno, ahí, bueno, ya es la última ronda, ¿verdad? Intervenciones. Quería dar ejemplos Ah, de los sí, que sí, sí, es la no. última ronda, entonces igual si quiere también dar un cierre de sus ideas generales. O sea, hay ejemplos concretos de lo que debería haber incluido un decreto o lo que tiene que incluir ya en las próximas de manera urgente. Una de ellas, precisamente, se habla de que hay un compromiso con el convenio de Estocolmo, porque son moléculas que son tóxicas, persistentes y bioacumulables. Precisamente, la que está pendiente
de prohibir, es una molécula, una plaguicida cuyo ingrediente activo es el clorpirifos etil. Esta es de los 10 insecticidas más usados en el país. Ese es un insecticida que afecta el desarrollo neurológico infantil, que es persistente, bioacumulable. Aparte, entonces, urge que esto en primer lugar se quite del cuadro de recomendaciones que está incluido precisamente con las nebulizaciones que se hacen en el control de mosquitos transmisores de enfermedades. La CENAPRESE, que es un organismo que autoriza eso, debería de cancelarlo. Nosotros lo hemos pedido. Hemos elaborado el 3 de diciembre una carta colectiva donde se pedía eso, no han contestado. Entonces esto ya es un compromiso, sacar el clorpirifos. También en el caso de fipronil y otros neonicotinoides que son ya responsables de la muerte masiva de abejas, la evidencia científica la ha dado el Colegio de la Frontera Sur y otros pues, de investigadores, y también sería parte de las moléculas prioritarias, también es un insecticida ampliamente usado. Y el glifosato, pues hay una experiencia acumulada de organizaciones campesinas y productores que ya lo han dejado de usar. Faltaría que la nueva secretaría pues continuara con lo que inició con ACIT el sexenio pasado, siguiera apoyando la discusión. Hay ya en el mercado nuevas moléculas y la evaluación de las alternativas se debe de dar en la demanda que plantearon organizaciones campesinas desde que se hizo un compromiso de apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum que pedían una transformación agroecológica de los sistemas agrícolas, que es también realmente una agricultura sustentable a futuro. Las empresas transnacionales también quieren transformar los sistemas agrícolas, pero conservando la dependencia tecnológica e introduciendo nuevas moléculas que le permitan seguir haciendo negocio. Es una disyuntiva entonces hacia dónde se va a orientar los acentos de la política agrícola, cuál va a ser el sujeto colectivo en donde depositamos la capacidad de lograr soberanía y autosuficiencia alimentaria, y si vamos a ser capaces de renegociar las reglas que heredamos, las reglas institucionales de autorización de plaguicidas o los tratados de libre comercio que se van a empezar a negociar para que reforzar esta capacidad soberana, pero depositando y potenciando este sujeto colectivo, recuperando este patrimonio biocultural y realmente fortaleciendo una soberanía popular frente a pues un intento de seguir con esta dependencia y con riesgos que se imponen a la población y están invisibilizados. Solo cerraría para quien quiera encontrar más información, visite nuestra página www.rapam.org. Quien quiera recibir noticias críticas del tema, nos escriba coordinación@rapam.org. Repito, coordinación@rapam.org, y ahí encontrará muchísima información y con más tiempo en otra ocasión podemos ya ahondar en otros temas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted por el tiempo y por el espacio y por compartir con nosotros como estas visiones desde una organización que ha trabajado en estos temas desde hace tanto tiempo. Andrés, ahorita justo hablábamos de opciones, ¿no? Y creo que las opciones en este programa no nos han dejado de caer, ¿no? O sea, sabemos que hay que apostarle a la agroecología, sabemos que hay que dejar de apostarle a los monocultivos, no solo por lo que implican, sino por la cantidad de muerte que conllevan, no solo muerte de organismos, sino cultural, ¿no? Y de bioculturalidad, que creo que es más importante. Entonces, pues, ¿por qué sería importante prohibir más de estos agrotóxicos horrendos? Y pues eso, o sea, cómo ayudarnos a cambiar un poco de idea, de paradigma, ¿no? Ahorita Fernando hablaba del sujeto colectivo. ¿Cómo le hacemos para entender que el sujeto colectivo somos todas y todos, ¿no? Desde el plato que nos llega a nuestra mesa hasta las manos que cultivaron la tierra para que eso pasara. Yo creo que el sujeto colectivo es bastante consciente, bastante real. O sea, ahí tenemos las comunidades, tiene bastante claras las cosas, ¿no? Son muchas las comunidades agrícolas que están pidiendo un cambio. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, o lo que tiene que hacer el gobierno es hacer cumplir la ley. Hay un marco regulatorio
consolidado, claro, preciso. Por ejemplo, hacer cumplir la Ley General de Salud, los artículos 17 bis y el artículo 279 que le dan la potestad a la COFEPRIS y al Ejecutivo, en coordinación con el Ejecutivo, de controlar, clasificar y evaluar las características de estos productos con respecto a la salud. Creo que hay suficiente evidencia y no dejarse caer o influenciar por dinámicas o intereses que, eh, pues al fin y al cabo, pues lo que único que interesa es la acumulación de capital. Lograr entender esto, pues a veces cuesta, porque pues, dentro del progresismo tenemos distintas formas de ver la realidad objetiva y algunos piensan que podemos medio domar al capitalismo, hacerlo más eh, humano, más socialmente responsable, y perdón que me ría, porque yo no creo que sea posible. ¿No? Creo que hay que poner reglas y hay que poner las reglas más precisas y controlar más, ¿no? Digo, ayer acaba de pasar una tragedia en la Ciudad de México con la pipa de gas y no está claro cuál y dónde están las responsabilidades. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte y creo que si como gobierno progresista tenemos que jugar a la no dependencia. Y jugar a la no dependencia es dejar los productos sintéticos que en general tienen mucha más prevalencia que los productos que se dan en la naturaleza y que sirven como insecticidas y que está demostrado en la agroecología que son útiles. Entonces yo pensaría en eso. La solución está ahí en las comunidades, ¿no? Va, se me fue picarle al tiempo, pero qué bueno que fue una intervención corta para la conclusión. Entonces, pero bueno, ahora sí, Omar, ¿con qué vamos cerrando este programa? ¿Qué más habría que prohibir? No me digas que los chocolates, porque ahí sí me da un patatús. No, no, no. Este, bueno, hay que también tomar en cuenta que una de las cosas que pasa, o ha pasado a lo largo de las décadas con estas sustancias químicas que son tóxicas, peligrosas, es que en muchas ocasiones cuando se prohíben en países como Canadá, países de la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los neonicotinoides, ¿no? Que tienen efectos sobre las abejas y otros polinizadores, no solamente las abejas que están prohibidos en la Unión Europea o algunas otras moléculas que ya se prohibieron también en Estados Unidos. Em, Allá en esos países se prohíbe, pero en países como los nuestros, al no prohibirse, resultan ser los sitios en donde todos esos almacenes de sustancias químicas se vienen a estos territorios, ¿no? Y no solamente es México, es Centroamérica, África, Asia, Sudamérica. Entonces hay que también entender ese juego en el mercado, ese comercio que hay y que muchas veces, por ejemplo, también hay posiciones muy, yo creo que yo lo voy a decir así, ¿no? Una hipocresía, en términos de que mientras en los países del norte global dicen, o centrales, como decía Andrés, ¿no? Hay unas prohibiciones y restricciones. Muchas de las empresas que tienen sus sedes corporativas allá eh, y tienen sus plantas de producción acá, siguen utilizando las moléculas o más bien presionan a los gobiernos para que no frenen el comercio o no prohíban estas moléculas. O sea, también esos son juegos muy perversos que no hay que perder de vista para también entender pues a veces las decisiones o más bien los posicionamientos en donde se quedan los países, ¿no? La venta de sustancias químicas, lo tomé de un libro que acaba de publicar Fernando este año, se los recomiendo mucho, buscan así plaguicidas altamente peligrosos en México.
Dice que alcanza, corrígeme Fernando, 85.000 millones de dólares. Solamente los cuatro oligopolios mundiales que controlan estas sustancias, que serían Syngenta, Bayer, AgroScience y BASF, ¿no? O sea, son grandes corporativos mundiales. Es un negocio tremendo, ¿no? Y pues nuestros cultivos dependen mucho o son dependientes de estos tóxicos. Es como, desafortunadamente yo a veces lo veo como cuando tienes una adicción, nuestros campos de cultivo están adictos a estos plaguicidas, porque muchas veces si los retiras, pues no es tan fácil porque son cultivos, son monocultivos o serie de semillas que son muy vulnerables, ¿no? Entonces ahí hay que también pues bueno, analizar eso. Y finalmente, y para cerrar, agradecerle a Fernando su participación, porque la verdad es alguien que eh, desde hace muchos años ha estado insistiendo en estos temas. Hay mucha publicación que ha realizado, ha integrado mucha información científica también, y creo que este es un honor tenerlo acá, porque directamente nos está hablando a un súper experto. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Omar. Gracias, compañeros, por el espacio y encantado de participar con ustedes. Gracias por venir. Gracias. Sí, pues eso, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, también a Andrés, a Omar, y por darse un espacio para acá. $85.000 millones era la cifra, Omar, ¿no? Sí, así va, Fernando. Pues para que nos demos una idea, $85.000 millones creo que es como el 20% de la inversión social que se quiere hacer en 2026 para los programas para los programas sociales. Entonces, como para ir A encuadrando, ver, ¿no? por eso lo quería ver si me lo corregía Fernando, porque Sí, bueno, así que las cifras de ETC son 70.000 millones de dólares. Cuatro concentran el 61% del mercado, entre ellas Bayer, Monsanto, Bass, Corteva, Syngenta. Pero bueno, precisamente lo que hay que evitar es esta captura, ¿no? de la influencia de la narrativa, del marco conceptual de las corporaciones en la definición del rumbo que quiere el país para lograr autosuficiencia y soberanía alimentaria, ¿no? Mucho que decir todavía sobre el tema. Los invitamos a recibir nuestro boletín. Quien quiera los detalles de las 200 moléculas, ahí están en nuestro informe, cuántos países lo prohíben, cómo está clasificado y la justificación técnica de todo el problema se puede bajar gratuitamente y pues esperamos poder colaborar con otros colegas para hacer folletos más digeribles, pero primero es bueno empezar con un documento sólido técnicamente y ya después poder adaptarlo y que cada organización lo use según su conveniencia y encantado de seguir colaborando con cualquier esfuerzo para proteger nuestro planeta y la vida humana. Pues eso, muchas gracias y ahí nos vemos la próxima semanita. Hasta luego, buenas noches. hasta Hasta luego. luego. Gracias.